¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es viernes 30 de agosto, ya finalizando el mes de agosto. Y antes de iniciar quiero mandar un saludo de cumpleaños a Diana Gómez, que está pues hoy ajustando un año más de vida. Muchas bendiciones para ti, Diana, y felicidades también por este reconocimiento que hace unos días recibió de parte de la CENACIT por la revista Vida Natural, una de nuestras invitadas que estuvo aquí compartiendo con nosotros en Entre Poesías y Poetas. Muchísimas felicidades y que sigas cosechando éxitos. Hoy es viernes de promoción de lectura y tenemos un tema súper interesante que no habíamos tenido la oportunidad de hablar, y vamos a hablar de dinero con nuestro invitado Iván Mastino, un especialista con muchos estudios, una carrera dentro de este tema de las finanzas. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Priscila, por la invitación a este programa tan interesante. Cuando hablamos de dinero, realmente vamos a hablar de finanzas personales, que es lo que a todos nosotros como profesionales, como personas, tenemos que tener al día siempre, este tema de las finanzas personales. Exactamente, es un tema del que no nos podemos alejar, por más que uno quiera hacer, no, es que el dinero no es importante, siempre es importante porque hay que ser prácticos, dice Víctor Hugo, un poeta, que de vez en cuando hay que poner algo de dinero frente a nosotros para que sepan quién es el dueño de quién. No, y el tema es que cuando hablamos de finanzas personales es algo que no nos enseñan en la escuela. Exactamente. Las finanzas personales a veces tenemos que aprender por los golpes, tenemos que aprender por las caídas que tenemos, pero es algo que en la escuela, que debe ser una materia muy importante, esto no está dentro del mismo sistema educativo. Exactamente, y bueno, hoy vamos a comentar el libro La transformación total del dinero. Definitivamente nada más el nombre pues llama la atención. Y pues a nuestros oyentes pueden reportar sintonía al 775-0440, 775-0440 o por medio del WhatsApp 6563-1437, 6563-1437 para hacerse acreedores a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, que apoya la promoción de la lectura. Todos los viernes nos regalan un certificado a quien sea pues el afortunado ganador, y esto pues mueve esta rueda de que la gente esté comentando lectura. Verónica, si me ayudas acá con el Instagram, que no sé si estamos, ahí me mandaron un mensajito, no lo leo hasta acá, pero también estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de @Radio Chiriquí Media, y también desde la licenciado, ¿cuál es su cuenta? ¿No las recuerda? @imastino. @imastino, para que si usted está conduciendo y se tiene que bajar del auto, no se perdía el programa, usted siga en el live de @imastino o @Radio Chiriquí Media, porque de verdad que este es un tema que no es ajeno a nadie. A ver, licenciado, la transformación total del dinero, ¿por qué eligió este libro? Mira, un libro de finanzas debe ser siempre un libro, sobre todo finanzas personales, debe ser un libro de cabecera de todas las personas. Lo que pasa es que a veces no nos gusta leer este tipo de literatura porque puede ser algo técnico, puede ser algo muy complicado, pero no es así, es algo tan sencillo. O también puede ser algo que no queremos saber. No queremos descubrir, entonces también ese es el tema. Pero antes de empezar, yo creo que quiero resaltar esa parte del certificado que da tu patrocinador, El Lector, que ojalá todas las personas hicieran fila para ir a una librería, en este caso El Lector, porque van a encontrar una gran variedad de títulos de diferentes áreas. Cuando escogimos este libro, usualmente yo acostumbro leer 3 tipos de libros. Uh-huh. Libros de finanzas, sobre todo finanzas corporativas o finanzas personales. También leo sobre libros espirituales y también leo sobre libros de negocios, ¿no? De negocios y ventas. Básicamente esos son de mis 3 temas favoritas, uh-huh, que utilizo para la lectura. Procuro, o no es que procuro, o sea, hago la lectura por lo menos 3 libros al mes, que son lo que uno debería leer, un libro por semana. Nosotros tenemos uno de los índices más bajos en toda Latinoamérica de lectura en Panamá, lamentablemente. Hay un índice,
una estadística que se leen 2.7 libros en América Latina y que en Panamá probablemente no lleguemos ni al 50%. Es decir, agarramos un libro y lo dejamos a la mitad en un año. O sea, imagínate, una estadística tan lamentable, porque a veces perdemos el tiempo en otras cosas, tal vez viendo otro tipo de series, por ejemplo, que a veces nos enganchamos en series de televisión o en este tipo de programas y no dedicamos el tiempo necesario para la lectura. Una lectura que lo que aprendemos en los libros, definitivamente ni en las universidades los aprendemos, ni en los programas de maestría y posgrado. Y te lo digo yo, que soy también profesor. Que ha estudiado bastante. A nivel de posgrado y maestría, y eso en la universidad nosotros no lo encontramos. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de la lectura. ¿Y por qué no tenemos el hábito de la lectura? Porque cuando llegamos a la escuela, a veces nos ponen a leer, o sea, algunos temas que el estudiante se frustra y dice, yo mejor no leo. Entonces ahora vemos lo más fácil, que es de pronto poner un audiolibro, escucharlo, pero en lo particular yo considero que no es lo mismo, porque cuando tú tomas un libro y lo rayas, lo subrayas, haces anotaciones, esto te ayuda mucho. ¿Para qué? Para retener lo que tú estás leyendo, porque el asunto no solamente es leer, sino retener lo que estás leyendo y lo más importante, aplicar lo que tú lees. Y la comprensión lectora definitivamente es algo que vemos mucho en redes sociales, que hay una noticia, hay un texto y los comentarios no tienen nada que ver. O sea, definitivamente vemos que no hay una comprensión, no hay una lógica entre lo que se está explicando y lo que la gente está entendiendo. Y esto es algo que, bueno, acá nosotros como medio de comunicación responsable promovemos la lectura también gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete, donde también la Biblioteca de Boquete tiene 30.000 títulos disponibles para préstamo. Y usted puede ir y solicitarlos, irse para el parque, que está hermoso, leer ese libro, devolverlo. También tienen algunos libros a la venta, hay intercambios, hay una serie de actividades en lo que es la Biblioteca de Boquete, y ojalá podamos replicar ese ejemplo en las otras bibliotecas públicas. Por ejemplo, la biblioteca de aquí de David, que pues está en un estado bastante precario. Ahora por los sismos se clausuró la parte de arriba de la biblioteca. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con eso. Bueno, vamos a tocar ese tema en otro programa porque hay mucho que cortar ahí. Pero mire que nosotros hemos tenido acá círculos de lectura, más que todo de niños. El círculo de lectura Saberes Valiosos, que le mandamos saludos. La profesora me dice, la maestra, que ella le dice a los niños que lean lo que ellos quieren leer. Sencillo, lean lo que ustedes quieren leer. Y eso motiva a los chicos a que estén leyendo, pues no sé, de dinosaurios, de fantasmas, de animales, y se va creando ese ambiente y el niño va creando el hábito, la importancia de crear un hábito, ¿no? Es que lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que el hábito de la lectura se da en la escuela, y ese hábito de la lectura inicia desde casa. Pero si nosotros como papás no leemos, claro que nuestros hijos no van a ver que estamos leyendo y que eso es importante para una persona. Entonces, por lo tanto, la lectura debe iniciar desde casa, con los papás, sobre todo con el ejemplo, dándole esa, digamos así, esa forma de cómo pudieran utilizar o hacer el hábito de la lectura un hábito muy importante para todos los niños, sobre todo cuando vayan a la escuela, les permita tener un panorama mucho más amplio de poder hablar de cualquier tipo de negocio, de tema, sobre todo tipo cuando en las escuelas, que sobre todo ahora dan muchas clases en el área de negocios, allí, por ejemplo, tiene una gran variedad de libros importantes que los niños y los jóvenes pueden empezar a leer y pueden aprender sobre lo que indican estos libros. Y me preguntaba por qué elegí este libro de bueno, primero, Dave antes Ramsey. de que me diga, o sea, yo quiero que sepa que no es la primera vez que va a venir acá. O sea, si usted lee 3 libros al mes, tiene muchos libros que venir a comentarnos. Así que la puerta está abierta para que luego comentemos esos libros religiosos y también los libros de negocios, porque los 3 son temas, creo que son pilares fundamentales en la vida. Claro, libros espirituales, libros de finanzas personales o finanzas corporativas, y también libros de negocios, venta, liderazgo, etcétera, de gerencia más que todo. Pero en este caso te hablaba de este libro porque cuando tú empiezas a leer, hay autores que hacen referencia a otros autores y a otros títulos. Y haciendo una lectura me encontré con este título y me llamó la atención: La transformación total de su dinero. Empiezo a buscar quién es el autor, y el autor es Dave Ramsey,
que este señor, en su historia, en su libro lo cuenta, a los 21 años se casó muy joven, su esposa de la misma edad, él dice que soy un campesino de los Estados Unidos, del área central, del sur de los Estados Unidos, y él empezó a trabajar y a los 26 años él ya había acumulado una gran fortuna, más de $1 millón en propiedades, porque se dedicó a las bienes raíces. Fue acumulando hasta tener alrededor de unos $5 millones en propiedades, pero todo lo hizo apalancado, o sea, con deuda. Sin embargo, nunca le explicaron cómo funcionaba la deuda. Y llegó un punto en que todo el ingreso que él obtenía no lo reinvertía, sino más bien se lo gastaba. Era un apasionado por los carros, él soñaba con tener un Jaguar, se compró su Jaguar, y o sea, los juguetes de los adultos. Malgastaba, tenía 26 años, malgastaba el dinero. Llegó un punto en que no pudo manejar bien su negocio de bienes raíces. El banco empezó a presionarlo por el pago de las deudas, estableció unos tipos de financiamiento, una estructura que no era lo más conveniente, no iba con el ciclo del negocio que él tenía, y eso llegó a que en el argot financiero dice ese crédito rebotó. Es decir, llegó un momento en que no pudo pagar la deuda y tuvo que enfrentarse a diferentes tipos de juicios, sobre todo hipotecarios, para que el banco tuvo que recuperar la deuda. Sin embargo, su Jaguar no lo vendió. Ay, Dios mío. Porque para él lo más importante, él decía, yo puedo estar en la calle, pero el Jaguar no lo voy a vender porque ese es mi sueño, era mi sueño, y con el cual yo voy a seguir con mi Jaguar. A tal punto que para que el banco no le rematara su Jaguar, le pidió a un amigo que le sirviera lo que hoy día conocemos aquí como un codeudor o un fiador de la deuda, para que le pudieran reestructurar la deuda del Jaguar. Porque el Jaguar también lo debía. O sea, el Jaguar lo debía, claro. Entonces llegó un momento en que tuvo que hacer una reestructuración de esa deuda. Con ese Jaguar, su amigo le firmó como codeudor, y el banco de esa manera se sintió un poco más tranquilo porque... Y qué buen amigo. El amigo le sirvió de fiador y pudo salir adelante unos meses. Sin embargo, él cuenta en su libro, cuando no tenía nada que comer, le cortaron la luz, la electricidad se la cortaron como por 3 días, hasta que pudo conseguir dinero prestado para conectarlo. Entonces él dice en su libro que qué pensaría ese empleado de la empresa eléctrica cuando le fue a cortar la luz y tenía un Jaguar estacionado en su carro, que este tipo no puede ni tan siquiera pagar la electricidad. Sin embargo, tiene un Jaguar estacionado en su casa. Eso no puede pasar a nosotros, o vemos también situaciones que a veces, entonces él hace una mención a lo que es una clásica definición de estatus, que dice que es comprar lo que tú no necesitas con el dinero que tú no tienes, para impresionar a personas que tú no conoces, e inclusive a aquellas personas que conoces pero que te caen mal. A las que no les importa realmente. Entonces allí él decía que él lo que se sentía era muy importante cuando él llegaba a un semáforo, él lo podían ver en su Jaguar, pero el tipo estaba totalmente quebrado, estaba limpio, no tenía nada, y 26 años, con un hijo de 3 años y una hija recién nacida. Wow. Estaba en una situación sumamente precaria por sus malas decisiones en el manejo del dinero. Entonces, eso lo llevó a ¿qué? A empezar a estudiar sobre las finanzas personales. Pero esto no es todo. El autor, sus estudios universitarios, tiene una especialidad en finanzas. O sea, no necesariamente aquel que estudia finanzas va a ser el mejor administrador del dinero. O sea, cuando pasó todo esto, él tenía sus conocimientos en finanzas. Claro, él tenía su licenciatura en finanzas, se había desarrollado en el tema de los bienes raíces, pero no sabía utilizar o manejar el dinero, y más que todo lo que lo llevó fue a un mal uso de la deuda. Cuando nosotros vemos los principios que presenta Ramsey en su libro, comparado con, por ejemplo, lo que habla Robert Kiyosaki en sus libros, Robert Kiyosaki dice cómo tú puedes hacerte rico apalancándote, o sea, utilizando deuda. Y él habla de la deuda buena, la deuda mala, pero Ramsey es totalmente reacio, claro, por lo que le pasó a lo que es a la deuda, al endeudamiento. Entonces él comenta en su libro toda su historia, en donde cómo él pudo y siguió trabajando, y a sus 40 años volvió a hacer la fortuna
de sus millones de dólares y hoy día es una persona millonaria. Y entonces, pero con un enfoque diferente, porque ya había aprendido lo que le pasó cuando tenía 26 años. Y de esa manera él ha escrito, tiene alrededor de 3 o 4 libros, sobre todo tiene un libro muy interesante que se llama La Paz Financiera. No lo he leído, he visto algunas cosas o he leído algunos apartados del libro, no lo he conseguido todavía, pero también él lo que hace es ayudar a las personas a través de un programa de radio, tal vez como que se llama El Show de Dave Ramsey, donde muchas personas, desde hace más de 25 años, tiene ese programa y muchas personas él ha ayudado de cómo pueden salir de la situación, sobre todo de la deuda, que es donde él hace el enfoque que no debe tener. Y yo te lo digo yo que estoy en el negocio financiero, que más de 30 años, y el negocio en donde de la intermediación financiera es venderte deuda, y es lo que hoy día las instituciones hacen. Pero a veces a los clientes, hablaba yo hace unos días con una persona y yo le decía, nosotros mismos dañamos a los clientes porque los sobreendeudamos. Y a veces no los podemos asesorar y no le decimos, oye, no te endeudes en esto, pero con tal de cumplir una meta en cuanto a la colocación de crédito, no importa, la persona va y se endeuda y tú le das rienda suelta a lo que quiere el cliente y muchas veces no lo puede pagar. Bueno, en base a eso yo quiero hacer una pregunta. Digo, si uno, no sé, si tienes un problema en la piel, tú vas al dermatólogo. Si tienes un problema legal, tú vas donde un abogado. Si tú no sabes cómo manejar el dinero, ¿a dónde uno va? Aquí en Chiriquí. Aquí en Chiriquí, mira, esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque si no necesariamente, tú tienes que ir, bueno, si tienes un problema legal vas a un abogado, pero con el manejo de las finanzas personales, mi recomendación es anda donde las personas que tienen resultados probados. Es decir, tú no vas a ir a una persona a que por ejemplo, si tienes un problema de familia, tú no vas a ir donde una pareja divorciada a ver qué fue lo que pasó, que le den un consejo. No, al contrario, tienes que ir donde hay un matrimonio sólido. Así mismo pasa en el campo financiero. Si tienes problemas de tipo financiero, ¿dónde tienes que ir? Donde las personas, por lo menos, que tengan un recorrido y que tengan resultados probados de cómo manejar o administrar la deuda. Aquí hay una situación, leía una estadística de hace unos días que fue pública, los números de la Superintendencia de Bancos, donde dice que los niveles de morosidad del sistema están alrededor de 4.8% promedio, altísimo comparado antes de la pandemia, que no llegábamos al 2% o cercano al 2%. Y las tarjetas de crédito sobrepasaron los niveles de morosidad del 10%. ¿Eso qué significa? Un mal uso de las tarjetas de crédito. Pero también ese es otro tema que yo creo que pudiéramos hacer otro programa para hablar de eso, sobre todo lo que pasó en la pandemia y con el famoso alivio financiero, que muchas personas dicen no es tan alivio nada. Lo que se hizo fue un daño, y es verdad, o sea, por cómo, si no analizaste cómo te iban a reestructurar la deuda, por las comisiones y los intereses, cuando tú vas a ver, debías una cantidad y ahora debes 3 veces más de lo que debías en ese momento. Entonces esa es la razón por la cual a veces las personas, y el problema de la deuda, del endeudamiento de la persona, eso no solamente es un problema financiero, sino te crea un problema de estrés, un problema de salud, inclusive de pareja. Gran parte de los problemas de pareja son relacionados exclusivamente a la parte del tema monetario. Exactamente, pues porque hay que estar de acuerdo. Pero y bueno, yo me imagino que usted también ha escuchado de casos de personas pues que de la salud se le ha afectado tanto al nivel que han perdido la vida porque no han sabido manejar el estrés de bueno, cierto estatus social, lo que le pasó al autor de este libro, a Dave Ramsey. O sea, tengo mi estatus social y entonces como yo salgo y digo, no, lo que pasa es que perdí todo y entonces es ese, ay, pero si eres financista, ¿cómo te pasó eso? Es ese tipo de cosas, y entonces a veces no tenemos la humildad de aceptar que necesitamos ayuda, como pasa también en el tema psicológico, como pasa también a las personas cuando ya son adultos mayores que no quieren ir al médico porque ellos dicen que ellos están bien, a ellos no les pasa nada, y están viendo que están cogiendo, que están esto, que se les cae el pelo, pero no queremos aceptar la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, usted también tiene un podcast
donde también ayuda o pues da esos consejos. ¿Por qué? Porque se lo pregunto, porque yo estaba en la posición de que yo no sé qué hacer con este tema, y es complicado entrar porque justamente también lo que usted decía, las instituciones crediticias o bancarias pues están buscando venderte algo, venderte una tarjeta de crédito, venderte un préstamo, venderte un auto, venderte algo. Y entonces uno está reacio a ir allá porque yo digo, bueno, yo voy allá y voy a terminar más endeudada de lo que estoy. Entonces creo que hay un vacío en cuanto a eso, porque usted me dice, bueno, acércate a alguien que ya esté donde tú quieres llegar. Eso es lo que yo leo, ¿no? Verónica, ¿nos quieres comentar algo? Sí, porque buenos días para Iván y para Priscila también, para toda la audiencia en general. Creo que a veces ignoramos muchísimo en este sentido de la economía. Y hace un tiempo yo iba en el bus y mi oreja iba pendiente de una conversación que no era para mí, pero la profunda ignorancia de la persona me hizo ver que quizás no es la única persona que tiene esa misma inquietud. Hace un tiempo le escuchaba a la persona. Él había pedido al banco un préstamo de $300 y él no entendía porque al final tenía que pagar mucho más de esa cuenta. Según lo que le alcancé a escuchar, era más de $1,000 lo que tenía que pagar, y él como que no comprendía, y siento que a nivel general muchos de nosotros ignoramos por qué esto se transforma de 300 a $1,000 y a veces no leemos el contrato, a qué se refiere ese tema del interés y todo lo demás. Tampoco se entiende en algunos casos pagar el total básicamente de la deuda o por adelantado va a hacer que a largo plazo ese interés disminuya. No recuerdo técnicamente cómo es la palabra, pero sí es interesante de conocer ese punto para que todos en general en casa lo entendamos mucho mejor. Gracias. Bueno, ahí está fuera de lo que es el libro, pero sí ese punto es importante, Verónica. De lo que tenemos que aprovechar que usted lo que mencionas, porque cuando vamos a hacer un financiamiento, normalmente las personas dicen, bueno, yo necesito X cantidad de dinero, y después preguntan cuál es la tasa de interés. Se le dice cuál es la tasa de interés, pero ojo, le dan la tasa, le damos, porque me incluyo allí, la tasa de interés nominal. No la efectiva. No le damos la tasa de interés efectiva. Creo que dentro de uno de los capítulos del podcast habla de la tasa nominal y la tasa efectiva. Cuando usted va a pedir un financiamiento, lo más importante es pedir la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque en la tasa efectiva contempla todas las comisiones que conlleva un crédito. Los créditos no son gratis. No hay ningún crédito gratis porque el dinero no es gratis. Y entonces, hay un manejo, ¿no? Claro, ese es el manejo que se lo hace, y muchas veces te dicen, bueno, es lo que la gente dice, bueno, este es el gasto de cierre. Ese gasto de cierre va una parte como gasto de cierre, pero también va una parte que se te cobra durante toda la existencia o la vida del préstamo. Pero a veces las personas, por falta de conocimiento, porque lo que necesitan es el dinero en mano, no importa, dice, bueno, yo voy a recibir este dinero y yo más adelante veré qué puedo hacer, ¿no? Pero entonces cuando vamos a ver, entonces están los niveles de endeudamiento altísimos, como los tenemos hoy día a nivel promedio de la población en Panamá, que son altísimos los niveles de endeudamiento que hay, producto de, más que todo, del consumismo. Porque lo que nos han enseñado en la escuela y de toda nuestra sociedad es consumir. De hecho, nosotros lo vemos, las cuentas de Navidad. Mire, el ahorro de Navidad es un ahorro interesante porque durante un año tú empiezas a ahorrar, pero ese ahorro, las personas lo reciben el 1, el 2, el 3, el 4 de diciembre, y antes del 15 de diciembre ya no tienen nada. Todo se consumió. Sin embargo, no dejaron nada. ¿Para qué? Para la inversión. Ya. Entonces, el ahorro de Navidad no debe ser un ahorro para el consumo. El ahorro de Navidad debe ser un ahorro. Una parte para el consumo, sí, pero una parte para la inversión. Y lo debes utilizar o para hacer tu fondo, tal y como lo menciona el autor de este libro, en La transformación total del dinero, que él hace referencias a otro libro que habla de los pasos de bebé. Es decir, aquí tenemos que empezar a dar pasos de bebé, y desarrolla 7 pasos en este libro que nosotros debemos seguir para lograr la transformación total de nuestro dinero. ¿Es difícil? Creo que es difícil porque no es el hábito que tenemos, porque el hábito que nosotros tenemos es salir por aquí, por calle Cuarta, a ver qué
qué ofertas hay, y si no vamos a comprar, vimos que todo está en liquidación total por cierre y nos metemos a ver qué podemos encontrar. Y compramos lo que no necesitamos. Claro. Y nosotras las mujeres somos como expertas en eso. Yo voy porque necesito un par de zapatos y me termino comprando 3 vestidos porque estaban en oferta, estaban bonitos y me quedaban bien. Bueno, no tan solo las mujeres, los hombres también. O sea, nosotros compramos muchas cosas. Y los hombres compran cosas más caras. O sea, compramos zapatillas, compramos perfumes, compramos relojes, o sea, cosas que no necesitamos y las compramos. Entonces, porque eso no está. Y el autor, ¿qué dice el autor? Lo primero que debemos hacer es un presupuesto familiar. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero a veces no hacemos el presupuesto porque, como tú decías, nos da miedo de qué es lo que vamos a poner en ese presupuesto. Y como dice otro autor que habla sobre las finanzas personales, él dice que el presupuesto es conocer de antemano hacia dónde va el gasto, no como cuando no tengas un presupuesto a ver dónde fue que tú gastaste, ¿no? Entonces de esa manera te da una orientación, de una anticipación de hacia dónde, qué es lo que tú vas a gastar. Porque si no tenemos un presupuesto, pasa lo que acabas de decir, salir a comprar un par de zapatos y saliste comprando la cartera, la correa, todos los otros accesorios, porque yo si no lo acepto, que a mí me pasa. Si no lo tienes presupuestado, lógicamente que eso lo vas a comprar, ¿no? Exactamente. Y creo que volviendo al tema de la analogía con el tema de salud, el tema médico, hay gente que dice que no va a hacerse los exámenes de laboratorio porque no quiere ver lo que salió ahí. O sea, porque ya saben que hay un tema, entonces prefiero no verlo. O sea, un problema que puede ser una cosita pequeña se vuelve un tumor porque no se atendió en el momento. Pero cada vez que usted habla, a mí se me ocurren como 5 comentarios más que hacerle, así que estoy tratando como de, porque bueno, el tiempo va corriendo. Sería interesante, y quiero pues proponérselo aquí al aire, que hayan como más espacios para que la gente pudiera hacer las consultas financieras que tiene. Yo conozco personas profesionales, personas que ganan un salario interesante y que están hasta aquí, o sea, como el autor del libro. Y también personas que no ganan mucho, pero sin embargo sí saben vivir acorde a su presupuesto y sí tienen una disciplina en cuanto al dinero. Pero creo que hay un vacío. Es un tema que no se está siendo atendido. Es que al inicio del programa decíamos que este es un tema que no se habla en la escuela, no se enseña en la escuela. Lamentablemente a veces pensamos que en la escuela nos va a enseñar esto, pero esto es un tema que hay que empezar desde la casa y luego en la escuela. Algunos de los seguidores que tenemos en Instagram nos preguntan que cómo se llama el libro. El libro se llama La transformación total del dinero, de Dave Ramsey. Este es un libro de leerse en un par de días, o sea, un libro que te va conectando de tal manera que tú empiezas a leer y ya tú no quieres que pase el tiempo por disfrutar lo que estás leyendo, porque es un libro muy amigable, muy fácil de leer. ¿En qué sentido? Porque te va haciendo diferentes historias y con eso, o sea, tú vas aprendiendo lo que te quiere decir el autor, y dentro de los 7 pasos que te decía que es la estructura, digamos, del libro, y él hace la primera referencia que él hace, aparte de todo el hecho del mal uso del dinero, que como le pasó a él habla de ese presupuesto familiar, y dice así: si eres soltero, siéntate en un lugar que tengas todo el tiempo necesario para escribir tu presupuesto, tus ingresos y cuáles son tus gastos. Si estás casado, esto tienes que hacerlo en pareja. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces el tema del dinero en pareja no se quieren hablar. ¿Por qué? Porque la esposa no sabe cuánto gana el esposo y el esposo no sabe cuánto gana la esposa. Entonces viene el tema de, bueno, tú pagas la luz, yo pago el agua, tú pagas el teléfono, yo pago otra cosa, yo pago la escuela. O sea, eso no funciona de esa manera. Y lo que queda es mío. Eso no funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Porque esa es la mejor empresa, ¿no? Por excelencia. Por lo tanto, debe haber, y una empresa, imagínate, en una empresa que diga, bueno, el gerente de ventas tiene su presupuesto, el gerente de recursos humanos tiene otro presupuesto, y nadie sabe cuáles son los objetivos que tenga de la empresa. O sea, no puede ser. Entonces, a nivel familiar, ese presupuesto se tiene que hacer en familia.
Ya, saber la pareja, el esposo, cuánto gana la esposa cuánto gana el esposo. Para poder, y sobre todo tener una cuenta mancomunada, juntas, para saber de cuáles son los pagos que se deben hacer o los gastos familiares que se tienen. Y yo estoy segura de que esto fortalece mucho más ese equipo llamado matrimonio. Claro, porque ahí va a haber una comunicación y sobre todo también integrar a los hijos, porque a veces los hijos piensan que, bueno, mi papá necesito tanto, pero vean casi eso no All you si can eso eat, no, o sea, todo lo que pueda. Si eso no está en el presupuesto, o sea, eso hay que presupuestarlo. O sea, usted ve miren el Estado, ustedes han visto las noticias últimamente, traslados de partida, así mismo hay que hacer un traslado de partida cuando tú tengas tu presupuesto en casa. Surgió algo, bueno, convocamos una junta en la casa, donde está papá, mamá y los hijos. Bueno, la junta es porque esto no estaba presupuestado y surgió, qué sé yo, un daño en el hogar, una enfermedad, un accidente, etcétera. Entonces, para eso es lo que el autor habla del primer paso de bebé que tenemos que dar. Que dice el autor, crea un fondo mínimo de $1,000 para urgencias. $1,000, manténlo en una cuenta de ahorro, eso sí, que te genere una buena tasa de interés, y que ese fondo tú lo vas a tener para casos únicas y exclusivamente de urgencia. Y si lo mantienes en una cuenta de ahorro con una buena tasa de interés, la ventaja que nos da a nosotros el ahorro en unas cuentas es que allí te genera una tasa de interés y ese interés es compuesto, es decir, si yo tengo $1,000 y la cuenta me paga el 3%, yo tengo $30 en el año, ¿no? O sea, pues $30 en el año, capitalizable mensualmente. Esos $30 se divide entre 12 y lo que da es mensualmente. Para el siguiente mes ya yo voy a tener 1,000, para el siguiente mes voy a tener 1,000 más los intereses. Y sobre eso se calcula la nueva o la tasa de interés y eso va aumentando. Eso es lo que se llama la magia del interés compuesto, ¿no? Que Warren Buffett lo habla muy bien, lo explica. La magia del interés compuesto, siempre y cuando tú lo tengas en esa cuenta de urgencia, de emergencia, de ultra urgencia, lo debes tener, lo vas a tocar únicamente cuando tengas esa situación. Ese es el primer paso, bebé, que menciona el autor en este libro, ¿no? Que todos nosotros debemos contar con un fondo de emergencia. ¿Cuántos pasos son? 7. Son 7 pasos. Vamos a ir paso a paso. O sea que cuando terminemos el programa ya hayamos repasado los 7 pasos. Pero antes de los 7 pasos, el presupuesto. O sea, ese es el paso 0. Ese es el paso 0. Ese es el punto de partida, el presupuesto que tenemos que hacer. Bueno, pero antes de pasar con los demás pasos, vamos a recordar los números para que reporten sintonía y se puedan hacer acreedores a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Es el 775-0440, 775-0440 y por medio del WhatsApp 6563-1437, 6563-1437. Vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesía y Poetas llegue más cerca de usted, y al regresar seguimos comentando la transformación total del dinero con el licenciado Iván Mastino. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas conversando con el licenciado Iván Mastino sobre un tema súper importante que es el dinero y yo no sé, pues salen tantas ideas, salen tantos comentarios que usted no me ha dicho que sí, pero ya le he dicho la tercera vez que le digo que tiene que regresar y nada más se echa a reír y no me dice nada. Bueno, vamos a agendar. Hay que organizarse, pero definitivamente es un tema que necesitamos seguir tocando porque necesitamos educarnos en cuanto a esto. Claro, y hablando de lo que decía el libro, decíamos que el punto de partida, el presupuesto. Eso es lo primero que tenemos donde tenemos que iniciar, y el primer paso de bebé dice, haz o crea tu fondo de $1,000 de emergencia. Y esto, cuando el autor escribió este libro, hace más o menos 20 años, probablemente ya no sean hoy $1,000, tal vez sean 1,500 o $2,000, pero él hace la recomendación de $1,000. Y el segundo paso de bebé, que se llama, o que es sal de las deudas. O sea, entonces cuando tú preguntas a una persona, ¿cómo voy a salir de mis deudas? Si yo tengo diferentes tipos de deudas de tarjeta de crédito, tengo la deuda del carro, tengo un préstamo personal, tengo deuda de préstamos educativos, también tengo algún otro tipo de compromiso de algún tema de salud que tuve, familiar. Y lo más importante, tengo la deuda de mi hipoteca de mi casa. Entonces, ¿cómo voy a hacer un plan
para salir de esto. Entonces, el autor menciona una técnica que se llama la bola de nieve. Entonces, él hace referencia también a otro autor que menciona esta técnica, y esta es una técnica que no solamente Dave Ramsey lo escribe, sino hay otros autores que coinciden con eso, y es de empezar, primero que todo, dice el autor, ordena todas tus deudas de menor a mayor, o sea, la que tenga menor saldo hasta la que tenga mayor saldo. Que generalmente es la hipoteca. O sea, normalmente la hipoteca es la de mayor saldo. Entonces, lo puedes ordenar de esa manera, y no necesariamente por tasas de interés. De pronto, si encuentras deudas que, bueno, en esta debo 10,000, pero también acá debo $10,000, pues busca ordenarlas por la tasa de interés, la que tenga una menor tasa de interés primero. Ese es el orden que él recomienda, pero incluye todo tipo de deuda, no solamente deuda bancaria o deuda financiera. Tienes que incluir deudas si de pronto le pediste a tu tía, a tu abuelito, a tu abuelita, al vecino, si le pediste plata prestado, si debes los zapatos, si debes las carteras, si debes el reloj, si debes el perfume. O sea, todas esas son deudas que tú vas acumulando y van sumando. ¿Por qué? Porque cuando compramos las cosas a crédito, compramos la cartera, la zapatilla, perfumes, cualquier tipo de accesorio, nos compramos el celular. Hay personas que no trabajan y tienen un celular que cuesta más de $1,000, o sea, para empezar, ¿no? Entonces lo deben, o sea, esa es una muy mala decisión. Si tú utilizas, vamos al celular, si tienes un celular que es para tu trabajo, una herramienta de trabajo, no importa cuánto cueste, o siempre y cuando lo puedas pagar. Pero a veces tenemos un celular que tú vas a ver no tiene ni tan siquiera un contrato, porque no tiene ni un contrato, pero lo importante es mantener el celular, que no voy a decir la marca, pero es el estatus. Cuestión de estatus. Y recuerda la definición clara de estatus. Comprar lo que tú no necesitas con la plata que tú no tienes para impresionar a las personas que te caen mal, o muchas veces a las personas que tú ni conoces. Definitivamente. Esa es una definición muy sencilla de mantener. Y muy real, muy cruda, pero es real. El autor menciona la importancia de las deudas, es decir, a veces yo escucho muchas personas que dicen, ay, estoy feliz porque no tengo ningún tipo de deuda, y es bueno quizás no tenerla después de cierta edad, pero ¿existe un rango de edades en el que es necesario tener deudas? Mira, el autor, primero que todo el autor, o sea, es totalmente ajeno o totalmente reacio a las deudas. Él dice que tú puedes vivir sin deuda. El autor inclusive te dice, ¿para qué tú vas a comprar un carro nuevo? Endeudándote. O sea, y lo digo porque ya te digo, estoy en el negocio de financiamiento, y a veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo voy a comprarme un carro nuevo si me puedo comprar un carro de segunda? ¿Por qué yo voy a comprarme un carro 4x4 si jamás en la vida del carro yo le voy a poner la doble a este carro? No, porque yo quiero tener una camioneta, quiero tener un pick-up, quiero tener un carro grande, nuevamente, para impresionar a las personas que nos caen mal, con la plata que no tenemos, sobre todo endeudándonos. Entonces, esa parece es un chiste, pero es así. Esa es la cruda realidad, como también decía aquí Verónica. Entonces, un rango de edad como tal, yo creo que el rango de edad se debe buscar es para las inversiones. Nosotros, desde los jóvenes, hoy día hay una gran cantidad de programas de inversión y programas de educación de cómo tú te puedes formar para convertirte en un buen inversor. Que no necesariamente cuando dices, bueno, yo voy a invertir en un lote ganado, no, o sea, no necesariamente eso. Tú puedes hacer inversiones, por ejemplo, en los mercados financieros con poco dinero, con $100, $200, empieza de esa manera, siempre y cuando conozcas el negocio, lo puedes hacer. Pero no existe, digamos, y el autor lo menciona, una edad así, bueno, yo me voy a endeudar desde tal edad hasta tal edad. Lo que sí, en lo que son los financiamientos, si hay un tope de edad. ¿Por qué? Porque ya el seguro no lo cubre, ¿no? Entonces, todo crédito va garantizado con un descuento directo, si es un préstamo personal, e incluido en una póliza de vida que si ya pasó X tiempo, ya no califica para el seguro de vida. Entonces, esa es digamos que no hay una edad ideal así para tomar la deuda. Entonces, el autor dice que la técnica, volviendo al segundo paso de cancela todas tus deudas a través de la técnica de la bola de nieve,
no es más que ordenar las deudas de menor a mayor y empieza a trabajar y a pagar. Claro, tienes que pagarlas todas porque no puedes dejar de pagar alguna, pero con tus planes de pago, sobre todo que le metas la mayor cantidad de dinero a esa deuda de menor saldo. Para salir de esa. Y las otras, el pago mínimo, la cuota que se ha establecido, los pagos mínimos que se establecen, y cuando tú logres cancelar tu deuda más pequeña, la primera, primero que tú tienes que celebrar eso. O sea, tú como persona cancelé, le debía préstamo a mi tía $500 y ya se los pagué. Bueno, vamos a celebrar. ¿Con qué? No es que me voy a ir de farra porque me voy a gastar $200. Tal vez celebrar, tú mismo decir, oye, qué bien, pararte frente al espejo y decir, oye, cancelé la deuda, lo logré. Me tomo un café en mi casa. Pido una pizza que cuesta $10-12, me la como con los niños, con pero la señora. Hay que disfrutar y celebrar que pagaste esa deuda. Luego, con esa letra que tú pagabas, ejemplo, pagabas $20 y ya cancelaste esa deuda, empieza esos $20 que ya pagabas acá, se lo empiezas a meter a la segunda deuda que hay en ese orden. Pero ¿qué hacemos nosotros? Terminamos una deuda y pagábamos $100, ejemplo, ya me quedan estos $100, entonces empiezo a gastarme esos $100. Ya lo reemplazo con otra deuda. En lugar, lo que tenemos es meterle esos $100 a la deuda que sigue, para así, por eso que se llama bola de nieve. Cuando cancelas la segunda deuda, ya tienes $100, por ejemplo, que pagabas en esta otra pagabas $100 más, ya vas a tener $200 que le vas a aplicar a la tercera deuda. Y por eso es la bola de nieve, ¿no? Que va aumentando, va creciendo en los pagos hasta que tú puedas cancelar totalmente la deuda, ¿no? Entonces el autor por eso dice, sal de todas las deudas, y el autor recomienda, la última deuda que debes dejar es la hipoteca. O sea, porque ya, como él dice, si ya te metiste en la hipoteca, espera, y eso es lo último que vas a pagar. Pero todas las otras deudas las vas pagando, y a medida que hagas un plan de pago y vayas saliendo de ahí. El autor también menciona, hace un ejemplo que él, cuando escribió el libro, que el promedio de las letras de un carro promedio, un carro fino no, sino un carro promedio, $378, él escribe en el libro, y ese $378, cuando tú cancelas la deuda, ¿qué hace la persona? Vende el carro y se compra otro. El siguiente mes tiene otro carro nuevo, porque no puede estar en un carro que no sea nuevo, y sigue pagando los $378, porque dice, bueno, yo me acostumbré a pagar mis $378, como el ejemplo que él pone, y si ya tengo un poquito más de ingresos, ya no voy a pagar $378, sino $400. Entonces, y así entonces él dice, si tienes una edad promedio de 25 años, empiezas a ahorrar $378, lo metes en un fondo mutuo, cuando tengas la edad de jubilación, puedes tener más de $1 millón por el efecto del interés compuesto. Pero tú has trabajado durante toda la vida para pagar el financiamiento, en este caso, de tu auto. Esto el autor hace mucha referencia sobre cómo lo puedes hacer para ir saliendo de todas las deudas. El tercer paso de Bebé dice, completa un fondo de emergencia, diferente a los $1,000, que es el primer paso. El tercer paso es completa tu fondo de emergencia, ¿cómo lo calcula? Tus gastos mensuales, si tienes un ingreso fijo, vamos a suponer que tú eres un asalariado y sabes que en los próximos años tienes una estabilidad laboral, no tienes riesgo de que te vayan a despedir del trabajo, bueno, tú calculas tus gastos mensuales y multiplícalo por lo menos por 3. Es decir, que en ese fondo tú tengas el respaldo para garantizar por lo menos 3 meses de tus gastos, no de tu ingreso, de tus gastos. Pero si tú eres un poco inestable, que eres un pequeño empresario, eres un emprendedor, tal vez que tengas hay una inestabilidad laboral, lo que debes hacer es no multiplicarlo por 3, sino por 6. Es decir, que vamos a un ejemplo, si tus gastos mensuales son de entre lo que es gasolina, el pago de el supermercado, la educación, salud, el teléfono, la gasolina, el seguro del carro, el seguro médico si lo tienes, que el autor recomienda sobre todo los seguros, que no podemos vivir sin seguro, que ese es otro. Bueno, Douglas debe venir más tarde, así que no le vamos a quitar el tema a Douglas. Douglas en la 106. Sí, no le vamos a quitar el tema a Douglas, pero
él recomienda parte de los seguros que toda persona debe tener. Cuando tú sumas todos esos gastos, si tú tienes algo de inestabilidad, multiplícalo por 6. Y yo le voy a hacer un alto aquí. Aquí, personalmente, es donde yo me asusto. Porque yo empiezo a sumar, bueno, pues, y me quiero comprar un libro todos los meses, meto ese libro ahí, y el niño, por si acaso, pues porque hay que llevarlo al karate, porque hay que llevarlo a la clase de esto, hay que comprar. Entonces, y cuando yo veo ese número, yo digo, yo no voy a poder ahorrar 6 veces esto. Y yo lo acepto, ahí es donde yo me asusto, yo digo, ay no, yo mejor dejo esto, y me voy a leer otra cosa más agradable, voy a leer, qué sé yo, y voy dejando, y yo misma me voy poniendo como que no quiero verla esa realidad, no quiero verla, entonces ahí es algo que uno tiene que vencer uno mismo, y vuelvo y lo digo, si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos, porque definitivamente pues esa seguridad, ellos, los niños, la van a esperar de sus padres. Pero mira, sí se puede. Tú sabes que hay algunos autores de finanzas personales también que hablan de los gastos hormiga. O sea, esos gastos que ¿cuánto tú te gastas, por ejemplo, en un café? Y escuchaba a un autor colombiano que dice que bueno, ahora está de moda y es en Colombia y aquí también. Entonces, oye, vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café. Cada vez que tú vas a tomar un café, ¿cuánto cuesta un café? Que tú vayas a tomar un café. O sea, si tú vas solamente a café, un café, $5, por lo menos son 5 o 3, mínimo $3. Si lo multiplicas por 4 veces a la semana, son $12 a la semana. Si lo multiplicas por mes, son $48 al mes. Y si lo llevas a un año, estamos hablando más de $500 en café solamente. Eso es el café. Aparte de ello, lo que compran en lotería o chances, dice el autor. Y el autor lo escribe aquí, la lotería es el impuesto que los pobres pagan. Ay, no, qué fuerte. Entonces, así lo dice el autor. La lotería es el impuesto que los pobres pagan. ¿Por qué? Cuando tú pagas un impuesto, tú esperas que eso retorne, pero muchas veces no retorna. Así mismo pasa en la lotería. O sea, es algo estadístico que en un momento dado puede llegar a ganar y muchas veces la gente llega a perder. Entonces no tengo nada en contra de la lotería ni nada de eso, pero es un hábito que en el cual, y si me piden una recomendación, no compres lotería, no compres chances, no compres nada de eso, porque nuevamente esos son los gastos hormigas que al final te hacen una merma en tu presupuesto. Entonces el autor, ese tercer paso de que hacer ese programa o ese fondo de emergencia, ya sea 3 meses o 6 meses que él recomienda, de tus gastos, o sea que tienes que sentarte, pero si ni tan siquiera, porque muchas veces sabemos cuánto es nuestro ingreso, pero no sabemos cuánto es nuestro gasto. ¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto. Entonces de esta manera no podemos llegar a hacer ese tipo de presupuesto y podemos determinar entonces ese fondo de emergencia. Pero también el cuarto paso que el autor menciona, que debes invertir el 15% de tu ingreso para tu retiro. Y aquí entonces lo que hablábamos hace un rato de los seguros. O sea, una forma muy, digamos, atractiva, muy fácil de hacer, si no tienes ese 15%, si tu presupuesto aún no te da, inviértelo en una buena póliza de seguro, que eso te puede garantizar tu ahorro al final cuando llegue tu edad de retiro. Pero a veces, muchas veces las personas pagamos un seguro ¿de qué? Pagamos el seguro del auto porque es obligatorio. Entonces cuando te pones a ver, es mucho más, quieres más al auto que inclusive que tu propia familia, porque no le estás dejando nada a tu familia. Entonces ahí es donde viene el tema de los seguros de vida, como decía, que ese es un tema acá que no nos vamos a meter el tema de Douglas, pero sabemos que Douglas, por ejemplo, Douglas, nuestro amigo, él es una persona que un influencer en los temas del seguro y que ha educado a toda la población, sobre todo de Chiriquí y de Panamá y también a nivel internacional sobre el tema de los seguros. Y eso a nosotros... Y es un apasionado. Un apasionado de los seguros. Y eso, el autor, como dice, invierte el 15% en un plan de retiro. Y ese 15% bien lo puedes aplicar en una póliza de vida, que te va a dar un retorno al final cuando tengas la edad de la jubilación. Entonces eso es, pero a veces ese 15%, si ganamos $1,000, por ejemplo un salario de $1,000, el 15% son $150, pero a veces esos $150 no los gastamos, tal vez
vamos a una salida, a un restaurante, a un buen restaurante, a un fin de semana para la playa y después otra fiesta. Cuando vamos a ver, nos gastamos más de $150 al mes en algo que no quedó en nada. Y simplemente tienes que destinar ese 15%, por lo menos para tu plan de retiro, que lo puedes hacer a través de una póliza de seguro. El quinto paso de bebé dice: ahorra para la universidad de tus hijos. El ahorro de la universidad de los hijos. Hoy día hay en muchas instituciones planes de ahorro universitario, pero las personas no utilizan ese plan de ahorro universitario. ¿Por qué? Tal vez porque no lo conozcan, tal vez porque no les interesa, tal vez porque venga, bueno, mi hijo le falta todavía 20 años para llegar a la universidad, eso está muy lejos. Cuando yo veré qué hago un día a la vez, cuando ese tiempo está llegando, no nos programamos. Hay planes de ahorro de universitario que te generan muy buenas tasas de intereses, y como eso es el interés compuesto, nuevamente, la magia del interés compuesto, tú puedes hacer un cálculo desde ahora, bueno, cuántos años faltan para que mi hijo llegue a la universidad y qué tipo de universidad yo le voy a pagar, cuánto me va a costar, cuánto voy a invertir en la educación de mi hijo, y tú puedes hacer una proyección de cuánto tú tienes que ahorrar mensualmente para poder cumplir con el pago de la universidad. Entonces, el autor dice: no pagues por adelantado la universidad. Ni nada de eso. ¿Por qué? El autor es bien drástico en eso, y yo coincido también con él en hacer pagos por adelantado, porque no, lo único que te estás ganando es la inflación. O sea, si yo tengo, y en Panamá, y el único que te ahorra es la inflación, es tu ganancia. Pero sin embargo, si haces un plan, él habla mucho de los fondos mutuos, pero aquí en Panamá podemos hacer un plan de ahorro universitario, por ejemplo. Vas a tener rendimientos por arriba del 4%, y nuestros niveles de inflación en Panamá, que no superan el 2,5% o el 3%, aún así estamos ganando. Pero si estás pagando algo anticipadamente, dentro de unos años, o sea, simplemente lo único que te estás ahorrando, como tú dices, o te estás ganando, en ese caso, es el nivel de inflación. Pero para eso, mételo en una cuenta de ahorros, haz un plan de ahorro de educación de la universidad de tus hijos, y de esa manera lo puedes planificar por el tiempo que hace falta. Entonces, por eso hay diferentes planes diseñados, ¿para qué? Para la universidad, diseñados para un fin específico en el futuro, y de esa manera los puedes ir sacando. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de ese 15%? Nuevamente, con el presupuesto. Si no tienes el presupuesto, no puedes llegar a determinar. La herramienta básica. Claro, es la herramienta básica, es el presupuesto. Seguimos. Verónica nos dio un chancecito más. Bueno, seguimos. Entonces, el sexto paso que menciona el autor es: cancela la hipoteca. Ya cuando tengas ese fondo de inversión, ese fondo de emergencia, los $1,000, que hayas cancelado toda tu deuda utilizando la técnica de la bola de nieve, cuando hayas hecho ese ahorro del 15% de tu jubilación, cuando hayas hecho tu plan de ahorro para la educación de tus hijos, para la universidad, entonces es hora de cancelar la hipoteca. O sea, la hipoteca, porque muchas veces la hipoteca decimos, bueno, tengo este préstamo hipotecario, y los bancos ofrecen financiamientos con garantía hipotecaria para la consolidación de las deudas. Una consolidación de deuda es un tema que si no lo sabes manejar, se te crea un problema. ¿Por qué? Porque si consolidas la deuda, cancelas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, dentro de 6 meses vas a tener un problema peor al que tenías antes de hacer la cancelación, si no partiste las tarjetas de crédito. O si no, consolidaste y te quedó más en tu flujo, y entonces gastas más. Ese no lo llevas al ahorro, o no lo llevas a la inversión. Entonces lo que haces es gastar más. Y si tenías el carro y pagabas $300 y ahora te queda más disponible, yo voy a vender este carro mejor y ahora voy a comprarme uno. Porque yo me lo merezco. Porque yo me lo merezco, porque quiero impresionar a las personas con el dinero que no tengo, a las personas que me caen mal con ese carro, y voy a pagar $400 porque me queda disponible. Entonces ese es el error que cometemos. Y en el momento que se cancela la hipoteca es donde, como ya no tienes deudas, con esos pasos que has hecho, lo único que tienes es tu 15% destinando al ahorro, que decíamos que era una buena póliza de vida para ese fondo de ahorro. Puedes destinar más para cancelar tu hipoteca. O sea, no puedes llegar a cancelar tu hipoteca hasta que todos los pasos anteriores, porque eso lleva un orden.
Tú no puedes llegar a cancelar tu hipoteca si no tienes tu plan de inversión. No puedes llegar a cancelar tu hipoteca si tú no tienes tu plan de educación de tus hijos, ¿no? Entonces, por eso que se llaman pasos de bebé. Él dice, para comerse un elefante hay que empezar con una mordida. Entonces, esa es la analogía que él hace. Y también cuando habla de las deudas, él menciona un estudio que hizo, que menciona el señor Tracy en uno de sus libros, que dice que un estudio que le hicieron a unos monos, que metieron unos monos en una sala tal vez como esta, y en el centro pusieron un poco de bananos, de guineos, para que los monos fueran a comer, y cada vez que subían como un tubo para tomarse la banana, los bajaban con un chorro de agua con una manguera de bombero, y los monos se caían. En la medida que iban subiendo, cada mono quería subir a comer su banana, lo bajaban, pero ya después dejaron de echarle el agua, y cada vez que iban a subir, los otros monos le hacían para bajar, porque sabía lo que venía. Y después fueron sacando los monos que tuvieron esa primera experiencia, pero los siguientes que llegaron se comportaban de la misma manera. Entonces, los últimos que llegaron bajaban a los monos y no saben ni por qué lo estaban bajando. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros en el endeudamiento. ¿Por qué? Porque es el consumismo, o sea, lo que te lleva al consumo. Nosotros ahora estamos finalizando agosto, viene el último trimestre del año o cuatrimestre del año, y viene la época del consumismo. Vienen los Black Friday, vienen todas las ofertas de Navidad, todo lo que venga. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía que se mueve a través del consumo. Claro, y no es que esté en contra del consumo, sino que el consumo se tiene que dar, sí, para mover la economía, pero el consumo va a ir de acuerdo al ingreso que tú tengas y a tus posibilidades, siempre y cuando tengas tu plan, principalmente de ahorro, como lo mencionamos, el del plan de jubilación y el plan de la educación, y para luego entonces te quede para el consumo. Entonces el autor, volviendo a estos pasos de bebé que él mencionaba, de cancelar la hipoteca, cuando tú logras cancelar la hipoteca, entonces ya viene el séptimo paso, que es la creación de riqueza. La creación de riqueza a través de todos los fondos que tienes, los ahorros, sobre todo las inversiones. Él hace mucha referencia a los fondos mutuos, a los diferentes instrumentos financieros que podemos encontrar en los mercados, que eso nos va a generar un rendimiento y que a su vez nos puede garantizar la creación de riqueza. Entonces él dice que el dinero simplemente se debe usar para diversión, para inversión y para donación. O sea, son los tres usos del dinero. Y él hace dentro de su libro, al inicio no lo mencioné, pero el autor es un autor cristiano, él es de la iglesia pentecostal. Él todas las referencias que hace al uso del dinero lo hace en base al pasaje bíblico, ¿no? De cómo se utiliza o cómo debe utilizarse el dinero. Él no es pastor, es un conferencista, ayuda mucho a través de su programa de radio, a través de sus libros, ha ayudado a mucha gente, y yo espero que con este conversatorio que hemos tenido, la gente se entusiasme, le den ganas de leer, que vayan a la librería, como el patrocinador al lector, que vayan allá y disfruten la cantidad de libros que hay allí. Y que se genere esa conversación, que no sea un tema ajeno, si estamos en una fiesta, en un compartir, hablar de estos temas, hablar de libros, hablar de cómo invertir ese dinero, de cómo yo estoy haciendo, de cómo, mira, ¿qué te recomiendo? A mí me funcionó esto. Es importante que no sea un tema ajeno, no solamente hay que hablar de fútbol, no solamente hay que hablar de política, o sea, también miremos un poquito hacia adentro. Y definitivamente vuelvo y le reitero la invitación, licenciado Mastino, creo que hay que tocar más estos temas. Tenemos que sensibilizar más. Y la finanza personal, el 80% de la finanza personal es comportamiento. Y el 20% es conocimiento. Es decir, o sea, no hay que ser experto. No, o sea, es lo que iba. No necesitas un MBA, ni mucho menos una especialización en finanzas para poderlo aprender. Porque el 80% es comportamiento. Es decir, y ese comportamiento, ¿dónde lo enseñamos? Desde la casa. Con nuestros hijos. No esperemos que en la escuela le van a enseñar eso a nuestros hijos, porque no lo van a enseñar. Lamentablemente no tenemos un plan de educación financiera para nuestros hijos en las escuelas, que ojalá algún día esa sea una materia básica, desde primer grado hasta sexto año, no sé cómo que se llama ahora, pero que sea básico.
O sea, de cómo administrar las finanzas personales, porque así le estamos ahorrando una gran cantidad de problemas a nuestros hijos, tal vez problemas que nosotros hemos tenido como adultos, porque nunca nos enseñaron fue a consumir. Yo te digo, porque mi formación siempre fue en el área de negocios. Yo estudié comercio, siempre he estado en el área de negocios y sigo estando en el área de negocios y de las finanzas, pero lo que aprendemos en los libros, como te decía al inicio, muchas veces no lo vamos a encontrar en un aula de clase, ni tan siquiera de una escuela secundaria, ni de una universidad, ni en un programa de posgrado o maestría. ¿Por qué? Porque eso son en los libros. Así que yo creo que el reto queda también yo siempre cuando termino un libro, últimamente estoy publicando en mis redes sociales, hago un resumen del libro, muy breve, y pongo algunas fotos de lo que mis libros, yo los rayo, los comento, yo mismo los escribo. ¿Por qué? Porque cuando yo nuevamente tomo el libro, veo esos apuntes que tuve allí, y eso es lo que queda, se fija allí el aprendizaje. Y de esa manera yo lo publico. ¿Para qué? Para que la gente se entusiasme. Y mira que yo acabo de leer el último libro que leí, fue del amigo Beto Butet, un panameño que también es conferencista. Sí, experto en seguros, colega acá de los seguros. Y con ese libro, lo que aprendí en un libro tan sencillo porque es muy fácil de leer, me lo leí en 2 tardes, en dos noches realmente, y lo que tú aprendes en esos libros ya no está en ninguna universidad, ¿no? Entonces esos son lo que debemos buscar, el aprendizaje en cada uno de los libros, y seguir leyendo por lo menos un libro al mes, pero si podemos más de un libro al mes sería mucho mejor. Bueno, hemos llegado lastimosamente. Sí, se nos está acabando el tiempo. Verónica ha sido bondadosa con nosotros. Gracias. Nos ha dado unos minutos más. Verónica, dinos de cuál es la lista. Del 1 al 7. A ver, licenciado, díganos un número del 1 al 7. 5, pues. 5. Vamos a ver quién es el 5. Corresponde a Vilma Araúz. Y bueno, por acá ya tenemos la cédula. Recuerde, a la amiga oyente, siempre es importante que retire su premio a partir del día lunes, ¿correcto, Priscila? Exactamente. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por su sintonía. Felicidades. Ojalá que pueda conseguir este libro, La Transformación Total del Dinero, y pueda aplicar todo esto que el licenciado Mastino ha tenido a bien explicarnos. Licenciado, espero que no sea la primera ni la última vez. No, es la primera, pero no sea la última. Definitivamente es un tema que tenemos que seguir tratando. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer ese espacio en su agenda. Y bueno, a todos los amigos oyentes los dejamos en sintonía de la programación de Verónica Sánchez en Radio Chiriquí 103.3.